Hola y buen día para todos. Muy bien, vamos a continuar con nuestros videos asociados a la dinámica que estamos trabajando en el semestre. En esta eventualidad vamos a tocar el tema o aspecto fundamental del caso asociado a programación, en este caso pues a secuenciación de máquinas en paralelo, que es un tema bastante interesante en la programación de operaciones en sistemas de producción y en sistemas logísticos. Muy bien, entonces muchísimas gracias por estar presente en estos pequeños cortos videos de complemento a las clases presenciales y pues que espero que sea agrado de este video para seguir aprendiendo sobre los aspectos de programación y también sobre los elementos clave de los sistemas de producción y logística. Bienvenidos. Muy bien, vamos a empezar con esta explicación. Este es uno de los temas bastante importantes dentro de la planificación de tiempos en sistemas productivos y logísticos. Y es el concepto de schedule, que es programación o secuenciación. Y pues la idea es ver casos que más adelante, pues en temas avanzados de producción y de logística, pues van a tener bastante relevancia para el análisis de disponibilidad y efectividad en cuanto a mediciones de desempeño de un sistema operativo. Bien, la idea fundamental, ¿cuál es? Vamos a contemplar o vamos a mirar pues en qué consiste ese concepto que hemos llamado pues secuenciación y que pues en la literatura a nivel de investigación desde los años 50 del siglo pasado pues empieza a tener relevancia y pues crea diferentes tipos de algoritmos computacionales que nos permiten pues evaluar la dinámica de asignación productiva en sistemas operativos. Bien, consideremos lo siguiente. Pues digamos que en sistemas de producción es importante hacer todo ese análisis de control de procesos. Nosotros controlamos costos, controlamos tiempos y obviamente la utilización del recurso. Por tanto, pues parte de lo que vemos en producción es la logística interna productiva de la organización. Y esa logística interna productiva pues contempla lo que llamamos la cadena de suministro, que es todas las operaciones que se hacen desde el momento en que obtenemos el producto o materia prima inicial, todo ese proceso de transformación hasta llegar a los canales de distribución y entrega final al cliente. Pero dentro de esos procesos, pues hay un tiempo de ciclo. Entonces debo controlar los tiempos productivos y los tiempos asociados a la parte de suministro y la parte de distribución de los recursos. Basado en eso, pues entonces se establece dentro de los estudios productivos, pues el estudio de los sistemas de secuenciación o programación de actividades u operaciones, y en ellos se establece pues elementos, por ejemplo, indicadores claves de desempeño que nos permitan saber la disponibilidad del recurso, que en este caso puede ser maquinaria o materia prima que se disponga. Y pues eso, pues a nivel de procedimientos matemáticos computacionales, se llaman los problemas de secuenciación, que tienen mucho que ver con los problemas de asignación generalizada en investigación de operaciones. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo acá, tenemos un número de máquinas que tienen la misma velocidad, por el momento la misma velocidad de producción. Puede ser que otras máquinas que hagan la misma actividad tengan diferentes velocidades de procesamiento u otros puntos diferenciadores. Pero por el momento vamos a trabajar máquinas equivalentes en cuanto a velocidad de procesamiento y la capacidad máxima productiva para transformar una materia prima en producto terminado. En la gráfica que ustedes ven al lado derecho de ustedes, pues tenemos una referencia que se tiene que manufacturar y pues todas las cinco máquinas pueden estar disponibles o algunas pueden tener un tiempo de disponibilidad muy diferente a otras. Eso es lo que vamos a estudiar en este tipo de modelaje. Bien, para ello entonces vamos a mirar qué es lo que vamos a estudiar en este modelo. En los problemas de secuenciación vamos a considerar los siguientes tópicos base desde el punto de vista pues de análisis del problema. Para hacer ese análisis del problema pues vamos a mirar que generalmente en los problemas de asignación generalizada, que recuerde que proviene de la investigación de operaciones, esos estudios matemáticos que inicialmente pues se conjugaron a nivel de la Segunda Guerra Mundial y que luego pasaron a hacer formulaciones matemáticas a nivel organizacional, y uno de los elementos fundamentales es la variable binaria. ¿Listo? Esas variables uno o 0 que me permiten tomar una decisión. Entonces, vamos a trabajar este problema de secuenciación con variables binarias. Considera entonces que vamos a construir una variable, que aquí puede ser una matriz de dos o más dimensiones,
que permite pues hacer la asignación eficiente de esos productos que quiero manufacturar en esas máquinas disponibles en el sistema de producción si el ambiente de manufactura es que se conjuguen máquinas en paralelo. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos entonces X y J, que es la variable que va a representar la asignación que voy a hacer de que ese producto de referencia J se manufacture o se transforme en la máquina con etiqueta Y. Matemáticamente, pues usted sabe que la representación binaria se puede escribir de esta manera, una variable X y J que tiene valores de 0 1 para todo valor que pertenece a máquinas y para todo valor que pertenece a trabajos. Bien. Entonces, observemos que esa representación de la solución en problemas de secuenciación, pues nos permite vislumbrar, pensar o analizar que por lógica tendríamos un arreglo dimensional de dos dimensiones, ¿sí? Pero pueden haber más. En un problema que estamos tratando, que es el caso de estudio que tienen que resolver, aparte de que tenemos las máquinas y tenemos los recursos, o sea, la materia prima, aboga también la programación diaria. Tenemos la programación de varios días de ese sistema productivo. Entonces ahí tendríamos una variable de tres dimensiones. Pues hay que tener mucho cuidado dependiendo de la forma o la naturaleza de los datos que me den para formular arreglos de dos o más dimensiones. Ahora, si usted lo quiere mirar desde el punto de vista estructural o algebraico, pues esa variable se representa así, una matriz de elementos ordenados, donde las filas van a ser las máquinas disponibles para el procesamiento y las columnas J vienen siendo las referencias de producto que yo debo manufacturar en cierto tiempo. Ok, esa variable binaria me va a permitir posteriormente calcular tiempos de procesamiento y tiempos acumulados de procesamiento en las máquinas. Y esa es la naturaleza que vamos a trabajar para poder entonces enfrentarnos a problemas de secuenciación. En este caso, con un ambiente de máquinas en paralelo, pero posteriormente habrán otros tipos de arreglos. Máquinas en forma secuencial, es decir, líneas de ensamble, o máquinas que tienen, pues digamos, diferentes disponibilidades o flujo de transformación, que son los tipos job shop o talleres de trabajo, que es lo que comúnmente pues se trabaja mucho en la industria a nivel país, ¿no? Cuando ya es automatización, pues la automatización permitirá que pueda jugar y hacer como una especie de transformer en la utilización y la forma como se distribuyen las máquinas en un espacio de trabajo. Ok, vamos a mirar entonces las propiedades de los sistemas de secuenciación en máquinas en paralelo. Pero esas propiedades son las que nosotros matemáticamente debemos tener como referencia cuando vayamos a resolver, ya sea por algún procedimiento algebraico exacto, que sería la optimización lineal, o bien una adaptación de ese problema o estructura algebraica en un algoritmo o procedimiento lógico. Entonces, veremos ese caso para nuestro problema. Entonces, bueno, digamos que cuando ya empiezo a analizar y le meto la parte científica a la dinámica de cómo se transforma un producto o materia prima en producto terminado, con cierta disponibilidad y distribución de máquinas, vamos a considerar que vamos a hacer como una observación. Es como si usted, por ejemplo, en forma discreta, tomara una fotografía, ¿cierto? De la producción. Entonces, en cierto periodo temporal discreto, pues, por ejemplo, a las 8 de la mañana voy a mirar qué he fabricado y luego por ahí a las 11 de la mañana tomo otra observación para saber qué se ha fabricado. Entonces pensemos que estamos haciendo como una fotografía y esa fotografía es la que nosotros pues dinámicamente vamos a ir proyectando y controlando en términos de manufactura. Pero para esa fotografía yo debo tener claro que siempre e independientemente de la observación que yo haga o el registro de datos que haga para secuenciación, deben cumplirse para las máquinas en paralelo tres propiedades fundamentales. La primera propiedad es que el trabajo pues debe asignarse a una sola máquina. ¿Listo? Vamos a suponer que la máquina en ningún momento va a tener ningún fallo, porque pues digamos que la máquina se le hizo su mantenimiento preventivo y no va a haber ningún fallo. Pero si hay algún fallo, ya el modelo pues tiene que adaptarse a ese criterio particular cuando hay como intercambios de máquinas auxiliares porque la máquina principal falló. Pero aquí no vamos a ver ese caso, porque ahí intervendrían otro tipo de estructuras algebraicas interesantes. Aquí vamos a considerar que el trabajo solamente se asigna a una máquina y la máquina pues hace su trabajo sin ningún tipo de falla
o algún tipo de elemento negativo que impida el procesamiento de ese trabajo. Y pues gráficamente, ¿qué estoy diciendo? Este nodo J que representa el trabajo, tengo la posibilidad o de asignarlo a la máquina uno, a la máquina 2, a la máquina 3, a la máquina 4, a la máquina 5. O sea, tengo 5 posibilidades de asignación. Y observe que la flechita en color azul está asociando la variable binaria que les digo. Si es uno, pues la flechita se activa. Y si es cero, pues la flecha o arco no se activa. Entonces, esto va a aplicarse para todas las máquinas que tengo en la planta, para todas las referencias de producto que quiero manufacturar y Tao, que viene siendo el arreglo, bueno, la parte dimensional de ese arreglo que referencia a los días de manufactura, ¿sí? Si vamos a suponer que voy a planificar de lunes a viernes la producción, pues vamos a tener ese comportamiento. ¿Qué nos hace pensar esto? Esto nos hace pensar un poquito y como que, ay, sí, vamos a mirar qué. Bueno, listo. ¿Qué es lo que nos hace pensar? Pues desde el punto de vista lógico-matemático nos dice, usted tiene la posibilidad de que se asigne a la máquina uno o a la máquina 2 o a la máquina 3 o a la máquina 4 o a la máquina 5. Si usted considera el pensamiento lógico de la létrica O, esa létrica O significa en términos aritméticos una posible suma, ¿sí? O acumulación. Entonces, la máquina uno se le puede asignar o a la máquina 2 se le puede asignar o a la máquina 3 se le puede asignar o a la máquina 4 o a la máquina 5. Hay 5 posibilidades, pero esas posibilidades al final tiene que escogerse una sola. Por eso aquí, al final de la ecuación lógica, debemos colocar el valor de uno. Una sola máquina va a asignársele ese trabajo. O sea, ese trabajo no se va a particionar. Si yo se le asigné a una máquina, esa máquina termina el trabajo y listo. No voy a hacer ningún tipo de fraccionamiento del trabajo y eso es imperativo porque pues eso obviamente es lo que buscamos en términos de eficiencia productiva. Bien, continuemos con nuestro viaje cósmico y veamos la segunda propiedad asociada pues a la secuenciación de máquinas en paralelo. Para esa segunda parte vamos a seguir la propiedad de que, bueno, ya sabemos que un trabajo debe ser fabricado en una sola máquina. Pero en contraposición, si yo tengo muchas referencias en un sistema productivo, por ejemplo, yo tengo que manufacturar 10 referencias y solamente tengo 3 máquinas, pues a las 3 máquinas tengo que asignarle los 10 trabajos, ¿no? Entonces vamos a mirar qué combinación. Por lo tanto, si el marco de referencia, recuerden los pensamientos relativistas que se ven por allá en física, del marco de referencia del trabajo es una sola máquina que hace el trabajo y se acabó. Pero desde el punto de vista de la máquina sí puede tomar varios trabajos para procesarse. Entonces, la segunda propiedad es que cada máquina pues, puede procesar más de un trabajo disponible para cumplir con la tarea o la programación de producción que yo quiero en mi sistema productivo. Para ello, entonces, observe que ahora cambia el marco de referencia y ahora el punto de referencia es la máquina, este nodo que representa M, que es la máquina que va a procesar, y estos unos al 5 representarían los posibles trabajos. Ahora observe que el color de los arcos han cambiado. Los que están en color rojo tienen asignado en la matriz binaria el valor de uno, es decir, que se ha asignado ese trabajo a esa máquina. Y cuando toma el valor de cero, lo que está diciendo es que el trabajo uno, 3 y 5 no se van a hacer en esa máquina y que tenemos disponible. Y esa estructura o marco referencial desde el punto de vista algebraico se debe aplicar a las máquinas, se debe aplicar a los trabajos y a los días. Por eso aquí están las condiciones de para todo valor en términos lógicos. Y eso me hace pensar nuevamente, decir, a ver, esto aquí está como raro, a ver, ¿qué es lo que se me ocurre? ¿Qué es lo que se me ocurre? Ah, ya, listo, ¿qué se me ocurre? Entonces, que como son 5 posibilidades en ese marco de ejercicio, esto es un ejercicio, un ejemplo, no es que sea siempre así, pero pueden haber más máquinas o pueden haber más trabajos, tengan en cuenta eso. Pero en términos lógicos se me ocurre, bueno, como voy a hacer la asignación, pues entonces ese trabajo se asigna a la máquina I, o el trabajo 2 se asigna a la máquina I, o el trabajo 3 a la máquina I, o el trabajo 4 o el trabajo 5. Recuerda el marco de referencia de la letra O, sigue siendo una adición, o una suma en matemáticas. Y como puedo procesar más de uno, pues la condición o la relación de esa estructura algebraica es que lo que está a la izquierda es mayor o igual a un valor de uno. O sea que
Esa suma de las X pueden ser más de uno, entonces estoy diciendo que he asignado más de un trabajo al sistema. Eso es lo que yo quiero, pues digamos, estructurar y ahí ya tendríamos eso. Pero hay un caso final que ya es propio de los sistemas, porque las dos ecuaciones anteriores, el caso A y B que he explicado, hace referencia a quién, hace referencia a los problemas de asignación generalizada de investigación de operaciones. Pero hay un elemento muy sui generis y muy particular, sí, muy singular en los sistemas de máquinas en paralelo. Y es que yo tengo que mirar cómo asigno cuando una máquina está o todas las máquinas están ocupadas, ¿sí? Para ello, entonces, vamos a considerar que una o varias máquinas en mi sistema de producción que tiene un ambiente de manufactura con máquinas en paralelo, eh, contiene o puede obtenerse de ellas el máximo tiempo de terminación de los trabajos. Eso en términos ya muy técnicos de la secuenciación o de schedule se llama el make span. Entonces, el make span es el tiempo de terminación de todos los trabajos que yo he querido desarrollar en el sistema productivo y lo vamos a denotar con la letra CMAX. ¿Listo? Entonces, el ejemplo particular, ¿cuál es? Observe la gráfica que tengo al lado izquierdo. Eso es un diagrama de Gantt o un diagrama de actividades. De pronto ustedes cuando hacen, por ejemplo, algún tipo de documento investigativo, hacen, por ejemplo, la programación de los tiempos. Bueno, entonces eso es un diagrama o cronograma de tiempos, se llama diagrama de Gantt. Y el eje vertical representa el recurso, en este caso las máquinas que se disponen. El eje horizontal sería el tiempo de ejecución, ¿sí? Y los elementos que voy a asignarle a esos recursos verticales, que son las máquinas, pues son los trabajos. Entonces observe que en el ejemplo tenemos 9 trabajos y están asociados a cada una de las máquinas. Y observe que ningún trabajo se repite en ninguna máquina. Mire, el trabajo uno está aquí y no se vuelve a repetir en ninguna otra máquina. Estoy cumpliendo con la condición A que habíamos hablado. Pero observe que las 4 máquinas contienen un grupo de trabajos que se tienen que procesar. En el caso de la máquina uno tenemos el trabajo uno, el trabajo 9 y el trabajo 8. Lo que cumple con el postulado que habíamos hablado de la parte B, ¿cierto? A ver, la máquina 1 hace 3 trabajos, mientras que la máquina 2, 3 y 4 hacen 2 trabajos. Al final, cuando ya tengo programado todos los trabajos, observemos que aquí hay un tiempo acumulado, que es el tiempo de disponibilidad de la máquina. O sea, el tiempo de disponibilidad es el tiempo en donde ya terminó o dejó de estar ocupada. Entonces, el tiempo antes, o sea, este tiempo es tiempo de ocupación y aquí en adelante es tiempo de disponibilidad. Entonces, la idea es mirar cuál es el máximo tiempo, ¿sí? De terminación, o sea, cuál es la máxima ocupación de las máquinas que tengo en paralelo. En este caso, pues, la máquina uno es la que tiene mayor tiempo. Entonces, sería ese el valor o el máximo tiempo que debo reportar y es, por ejemplo, cuando salen las 9 referencias de acero inoxidable. Ah, bueno, según la máquina uno en el tiempo C8. Por ejemplo, después de 14 minutos ya tenemos las 9 referencias cortadas de acero inoxidable. Ah, perfecto. Bien, ¿eso qué significa? Que esa variable X, ¿se acuerdan? Que es la variable de asignación, yo la puedo configurar para que se multiplique por un escalar o un vector tiempo, en este caso es un vector o una matriz en este caso porque está asociada a los trabajos y está asociado a los días, observe el TJ tab, a los trabajos y a los días. Entonces, yo puedo hacer esa multiplicación una vez que ya haya hecho la matriz binaria para obtener los tiempos de cada máquina. Eso facilita mucho los cálculos algorítmicos, porque si no lo hago sin esa matriz binaria, las consideraciones o líneas de programación van a ser un poquito más coquetas en términos de complejidad. Y pues al final lo que buscamos es comparar los tiempos de terminación de todas las máquinas para mirar cuál es el mayor de todos y ahí ya puedo responder cuál será el tiempo de ocupación máximo del sistema para hacer las referencias y eso me permitirá planificar en términos de producción si la jornada laboral que tengo disponible me permite cumplir con esas referencias o posiblemente esa formulación o esa estructura debo hacerlo más días porque la jornada laboral no me alcanza o posiblemente un tercer escenario es que yo diga, bueno,
puedo trabajar 1 o 2 horas extras adicionales sin pasarme la raya en horas extras para hacer el cumplimiento de las referencias en cierto periodo de día. Y si eso es reiterativo, que de pronto la jornada no alcance y tenemos un volumen mayor de demanda, pues en términos estratégicos y tácticos, podría estar pensando a futuro ampliar más mi sistema productivo y comprar más maquinaria, pero eso ya dependerá de otras variables que ustedes desde el punto de vista de gestión estratégica pues van a analizar, ¿cierto? Ok, vamos a mirar ahora pues lo que es el algoritmo. Ya explicamos esto, pero matemáticamente, ¿qué es lo que hemos explicado así en detalle? Hemos explicado este modelo bastante cósmico. Perdón, pero ahí uno vislumbra, ¿no? Sí, ahí nos pegamos nuestro viaje cósmico, hemos explotado el éxtasis del viaje cósmico y observe que tenemos entonces, pues, la función objetivo es buscar el máximo tiempo de terminación, considerando que un trabajo debe ser asignado a una sola máquina, que posiblemente varias máquinas o una máquina puede tener varios trabajos disponibles y que buscamos el máximo tiempo de terminación comparando los tiempos de ocupación de todas las máquinas. Y obviamente nuestro marco de referencia es la matriz binaria, ¿sí? Que va a representar la asignación de ese trabajo en esa máquina en cierto periodo de planificación. Ese es el modelo que quiero resolver. En este semestre lo vamos a hacer en forma algorítmica. El próximo semestre, que es el curso llamado optimización lineal o programación lineal, vamos a mirar, bueno, o van a mirar con su profesor cómo a través de esos elementos algebraicos exactos que vieron por allá de Gauss Jordan y otros procesos, van a empezar a generar unos algoritmos exactos de configuración. ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer en forma aproximada con algunos algoritmos computacionales, pero en el otro semestre vamos a mirar que hay algoritmos que dan alguna solución exacta, que es el valor óptimo o el mejor de todas las soluciones de ese problema. Bien, vamos a ver entonces cómo vamos a atacar el problema desde el punto de vista de lógica de programación. Veremos los pasos para el algoritmo de secuenciación con máquinas en paralelo. Como su nombre lo indica, un algoritmo puede crearse de algún tipo de inventiva, no quiere decir que sea una estructura rígida, sino que pueden ser estructuras flexibles. Entonces, vamos a ver una estructura flexible que comúnmente se trabaja mucho en algoritmos de desempeño a nivel de planificación de tiempos, pero ustedes pueden adaptar otros elementos primarios, por ejemplo, en los algoritmos de ordenamiento de tiempos. Hay muchos algoritmos de ordenamiento que se ven, por ejemplo, en ingeniería informática o en lógica de programación o fundamentos de algoritmos, y podemos utilizar cualquiera de ellos, ¿sí? La idea es ir explorándolo. Cuando yo quiero hacer esos cambios algorítmicos, ya viene algo que llaman las metaheurísticas o las hipermetaheurísticas, que hoy en día ya son como elemento clave para la inteligencia artificial y para lo que es la programación cuántica. Entonces yo puedo utilizar esos tipos de elementos que nos permiten pues jugar con posibles combinaciones de estructuras para mirar el mejoramiento en la calidad de la solución. Pero eso ya es un tema que pues sale fuera del curso. Pues hay unos cursos más avanzados de introducción a las metaheurísticas o algoritmos de alta complejidad que se ven en inteligencia artificial donde se tocan estos temas. Bien, focalicémonos en el caso de los pasos para la secuenciación de máquinas en paralelo. Bien, ¿qué vamos a proponer aquí? Bueno, entonces, acorde a todo lo que hemos visto, ¿sí? Esas estructuras algebraicas de que un solo trabajo se asigna a una máquina y que varias máquinas pueden ejecutar varios trabajos y que buscamos el máximo tiempo de terminación de las máquinas, teniendo en cuenta pues la máxima ocupación de las máquinas en el sistema paralelo. Vamos a mirar entonces que podemos formular pues unos pasos. ¿Qué pasos vamos a hacer? Vamos a hacer pues el conjugado clásico del algoritmo. ¿Cuál es el conjugado clásico? 3 pasos, 3 pasos sencillos. El primero de ellos es un algoritmo de ordenamiento, ¿cierto? Ese algoritmo de ordenamiento lo vamos a aplicar al tiempo de procesamiento de los trabajos en el sistema de producción. En el caso que estamos desarrollando en el curso, tenemos para varias referencias en varios días. Entonces,
hay que aplicar este algoritmo de ordenamiento a cada columna de la matriz. O sea, para cada día tengo que hacer el ordenamiento de los tiempos de menor a mayor. También puede ser de mayor a menor. Bueno, eso dependiendo del tipo de algoritmo de ordenamiento que trabajes. Después de hacer eso, el segundo paso del algoritmo es hacer o resolver el problema de asignación en el caso de que al principio todas las máquinas están disponibles, o sea, ninguna está ocupada, yo puedo asignarla, que es el caso pues muy sencillo. Y el tercer paso va a ser el problema de asignación, ¿sí? Pero entonces ahí ya la máquina pues puede tener algún grado de disponibilidad. Entonces ahí es donde ya tenemos que mirar o comparar esa última restricción. Me voy para atrás un momentico. Tenemos que jugar con esta restricción, ¿de acuerdo? De tal manera que pues esta restricción nos va a decir quién es el que está disponible o quién es el que tiene menor tiempo de ocupación para asignarle el siguiente trabajo. Entonces son condiciones que debo tener en cuenta a la hora de desarrollar. Entonces vamos con la explicación del algoritmo de ordenamiento. Como les digo, aquí puede cambiar dependiendo si usted quiere organizar de mayor a menor el trabajo o de menor a mayor. ¿Listo? Bueno, a algunos les parecerá muy fácil o muy sencillo en Excel decir, ay, sí, mire, tomo los datos y entonces le digo buscar o ordenar de mayor a menor y ya, listo. Sí, usted lo hace en Excel así todo coqueto. Eso es costura, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hace? La pregunta es cómo lo hacen. Entonces, el algoritmo de ordenamiento que vamos a ver es ese, de menor a mayor. ¿Cómo lo podemos plasmar aquí? Vamos a analizarlo desde el punto de vista numérico. Primero voy a mostrar el paso numérico del algoritmo, cómo funcionaría en términos lógicos, y luego voy a generalizarlo con un diagrama de flujo. Y luego ese diagrama de flujo pues, me va a permitir programarlo en cualquier tipo de lenguaje. ¿Listo? Entonces, vamos a considerar que en un sistema de producción tenemos cuatro máquinas disponibles que trabajan en paralelo, tienen la misma velocidad de procesamiento, o sea, piensen que son cuatro máquinas idénticas que tienen la misma velocidad y capacidad máxima de producción. ¿Sí? Si no, pues sería un ambiente de máquinas con velocidad diferente, que serían máquinas uniformes o máquinas que tienen diferentes elementos que afectarán pues esa estructura algebraica que vimos. Pero aquí son idénticas, no vamos a hacer ningún cambio. Y necesitamos manufacturar 10 referencias de productos, 10 referencias. Entonces, nos dicen que el vector o el arreglo dimensional de los tiempos de procesamiento para ese ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Entonces tenemos ahí un vector, ¿sí? Las posiciones de almacenamiento, que son 10 en este caso, y esos tiempos pueden ser minutos, pueden ser segundos, pueden ser horas, dependiendo del tipo de escala que quieras trabajar. ¿Listo? La idea fundamental es que si observan hay tiempos desordenados. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, fumarnos algo académicamente hablando, fumarnos algo para pues, encontrar el vector que tenga el ordenamiento desde el tiempo más pequeñito, que en este caso, si usted lo puede ver, es 3, a el tiempo más grande, que en este caso pues debería ser 5. Bien, para ello vamos a pensar lógicamente cómo puedo atacar este problema de ordenamiento. Lo primero que tenemos que mirar es, bueno, si yo quiero hacer cambios, eso se puede hacer como o lo que se llamaría split o cambios de la posición de almacenamiento que están aquí en este vector inicial, podríamos utilizar el algoritmo Bubble Sort, que es pues cambiar las posiciones y hacer como una especie de cambio tipo como ADN de cromosoma, ¿sí? Entonces el Bubble Sort hace ese tipo de arreglos. Pero también podemos hacer otros tipos de ordenamiento diferentes sin necesidad de hacer el Bubble Sort. Para ello voy a crear unas variables escalares auxiliares y unas variables auxiliares vectoriales para poder hacer este algoritmo particular de ordenamiento. Y entonces vamos a mirar que voy a crear un T sub 0 o T ordenado, que será pues el tiempo de procesamiento ordenado. Un B sub J que va a ser el que guarde el trabajo ordenado dependiendo del menor tiempo de procesamiento, o sea, tiene correlación con el T0 que vimos anteriormente. Y dos escalares, que es SJ, que es el escalar que va a guardar
la etiqueta del trabajo, si es el trabajo 1, 2, 3, 4. Y ST va a ser el escalar o variable auxiliar escalar que va a guardar pues, el menor tiempo de procesamiento en cada una de las iteraciones de ordenamiento. Bien, esas cuatro variables, dos escalares y dos vectoriales, son las que me van a permitir a mí pues, jugar con ese cambio o ese sudoku que vamos a hacer. Con ello, pues vamos a mirar cómo se hace. Aquí se va a dar cuenta que el algoritmo Bubble Sort no se está aplicando acá, sino que vamos a hacer es una creación de nuevos vectores a través del vector original, ¿sí? En el Bubble Sort siempre se utiliza el vector original y se va haciendo cambios de posición, pero digamos que hay unas cosas que teníamos que tener mucho cuidado cuando lo estemos programando. Bien, voy a hacer la iteración número uno. La iteración número uno, esas escalares auxiliares van a empezar en cero. Ok, vamos a comparar los tiempos de procesamiento, es decir, voy a comparar, voy para atrás, ¿sí? Listo. Vamos a compararlo y tenemos que hacer una comparación de todos con todos. ¿Listo? Eso es importante, todos tienen que estarse comparando. Ok, entonces, teniendo en cuenta esa información, vamos a mirar que al comparar debo buscar el mínimo valor posible. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a suponer que pues el tiempo que estamos desarrollando pues no es igual a infinito, o sea, no es un valor muy, 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 muy grande, porque estamos buscando el menor tiempo para asignarlo de primero en el ordenamiento. Y observemos que ese vector, pues cuando hace la comparación de este 4 con el 5, 4 con el 3 con todos, al final se da cuenta que este es el que tiene menor valor, ¿sí? Entonces, esa comparación, ¿sí? De los tiempos, pues me permite saber, mire, ahí está el menor tiempo. Entonces, como ahí está el menor tiempo, ¿qué quiero que haga el algoritmo? Ah, bueno, como ya encontré el menor, que es ese número 3, que recuerde que el computador etiqueta siempre desde cero, posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, realmente tengo 10 posiciones de almacenamiento contadas desde cero. Vamos a guardar ST, que es la variable auxiliar que guarda el tiempo, es 3, y lo va a colocar en la primera posición del tiempo ordenado. Ahí está en el dibujo. Y SJ es el trabajo número 2 con etiqueta 2, la etiqueta que había dicho acá. Y se va a guardar en el vector beta que representa las etiquetas ordenadas según el tiempo de procesamiento. Entonces aquí se guarda el tiempo 3 y aquí la etiqueta 2. ¿Listo? Como ya utilicé el número 3, ya lo asigné a los nuevos vectores, pues ese valor ya debe desaparecer en el vector original. Entonces lo que yo hago simplemente es colocar un infinito o un valor muy grande en la posición que ya ocupé, ya ese valor lo escogí, ya sáquelo de la lista. Entonces lo colocamos con infinito. Iteración número 2. Volvemos a reinicializar los escalares auxiliares. Y ahora vamos a comparar otra vez todos los tiempos, teniendo en cuenta los que no tienen infinito. Ah, bueno, ok. Entonces vamos a evaluar todas las etiquetas y vamos a buscar los tiempos de esas etiquetas que no sean infinito. Bueno, entonces en este caso vamos a hacer el ordenamiento, ¿sí? Aquí hay un talón de Aquiles. Yo puedo hacer una acomodación de tal manera de que, pues, si encontré el menor tiempo al principio, déjelo quieto. O yo puedo que recorre y si hay tiempos iguales, pues los considere dentro del proceso. En este caso, vamos a considerar que si hay etiquetas con tiempos iguales, pues solamente guarde el último valor posible de la lista. En este caso va a ser este valor 4. Ahí encontré el mínimo. Recordemos que la etiqueta aquí es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y obviamente la que tiene infinito, pues no se va a seleccionar, porque estamos buscando solo los menores tiempos. Entonces, el trabajo con etiqueta 7 tiene el menor tiempo, que es 4. ¿Eso qué significa? Que en el vector de tiempo ordenado, el siguiente tiempo que se va a guardar es 4 y el trabajo asociado a ese tiempo 4 es el 7. Entonces, ahí lo ubica. Y al igual que hicimos anteriormente, pues coloque infinito al que ya asignamos en los dos vectores previos. ¿Sí? Este tipo de arreglo se parece mucho a algo que ustedes de pronto van a ver más adelante que se llama el algoritmo de Dijkstra o Dijkstra, como quieran llamarlo,
que se hace para el problema de distancias en logística, pero eso lo van a ver ustedes más adelante con otros profesores. Bien, entonces tenemos en cuenta ese análisis. Vamos con la iteración número 3. La iteración número 3, reinicializamos otra vez de los variables escalares, comparamos los tiempos nuevamente. Lo mismo, encontramos ese valor 4, ¿sí? Que recordemos por etiqueta sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No se escoge el 2 y el 7 porque son valores muy grandes y ya están asignados en los vectores nuevos que hemos creado. Y aquí pues concluimos que el tiempo 4 se le coloca en la tercera posición, el trabajo asignado es el 6 y en el vector original colocamos el infinito. Listo. Seguimos en la iteración 4, lo mismo, tenemos aquí las cantidades, ¿sí? Eh, el nuevo trabajo mínimo es 4, ¿cierto? Que sería en la posición 0, 1, 2, 3, 4. Entonces se guarda en el vector de tiempo ordenado, el tiempo 4, y en la etiqueta ordenada de los trabajos, pues el trabajo con etiqueta número 4. Y vamos colocando los infinitos. La idea es que, ¿cómo termina este algoritmo? Cuando ya todo el vector original esté lleno de todos los infinitos, o sea, cuando todas las posiciones sean infinitas, el algoritmo para y ya tendríamos el vector de tiempo ordenado para hacer los cálculos posteriores. Bien, en la iteración 4, lo mismo, encontramos que el tiempo ahora es el primero, que es etiqueta 0, ¿cierto? Entonces va a guardar en la posición 4 en el tiempo ordenado y el valor de etiqueta 0 en el vector de etiqueta ordenada de trabajos. ¿Listo? Entonces así va el proceso lógico. Una iteración 5, lo mismo, se encuentra al final, se escoge el valor y se va colocando el infinito. Bueno, entonces el algoritmo para hasta que todo se vuelve infinito, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos claro ese proceso. O sea, ¿cuántas iteraciones tiene que hacer este algoritmo de ordenamiento? Pues según la cantidad de posiciones de almacenamiento que tengamos. O sea, en este caso serían 9 posiciones, ¿cierto? Contadas desde cero. Y 3 doritos después, para no hacer el resto de las iteraciones, porque ya entendimos la lógica del algoritmo, tenemos entonces la iteración final, ¿listo? Y pues aquí ya tenemos el último trabajo que vamos a procesar. Entonces ya tendríamos el ordenamiento final de todos los trabajos. Ya con este vector puedo pasar a la siguiente fase del algoritmo de secuenciación de máquinas en paralelo y pensar cómo a través de este algoritmo de ordenamiento, pues vamos a hacer la asignación. Para adelantarme, que eso va a ser en otro video que voy a hacer, piense que este vector que tenemos de tiempos, nosotros tenemos 4 máquinas, ¿cierto? Disponibles. Como no he asignado ningún trabajo a esas 4 máquinas, pues lo lógico que trabajará el algoritmo es lo siguiente. Piensen que usted tiene ese vector y ese vector tiene 10 posiciones contadas desde cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el algoritmo de asignación para las máquinas? Pues como tenemos 4 máquinas, pues lo que se me ocurre es que aquí le asigne la máquina 1, que aquí le asigne la máquina 2, que aquí le asigne la máquina 3 y que aquí le asigne la máquina 4. O sea, hay una parte del vector que yo lo asigno así sin ningún problema. Y el resto de trabajos, que son los que están acá, a eso sí me toca pensarles qué es lo que vamos a hacer, porque ya ahí, cuando ya asigné estos trabajos a estas máquinas, pues aquí ya las máquinas tienen tiempo diferente de cero, no están disponibles instantáneamente. Les toca jugar con el menor tiempo acumulado de cada una de las máquinas. Bien, con eso pues entonces era lo que quería pues mostrarles del problema del algoritmo de ordenamiento, que va a ser parte de un algoritmo mayor que se llama problemas de secuenciación de máquinas en paralelo y que ese problema o algoritmo pues se basa en condiciones lógicas matemáticas para el problema de asignación. Como ya hicimos el ordenamiento, en el próximo video que vamos a tratar, vamos a mirar cómo a través de lo que acabé de resumir al final, me permite construir lo que se llama la matriz binaria y con esa matriz binaria pues poder hacer los cálculos de tiempos y algún tipo de indicador que se requiera para el sistema productivo.
Bien, para cerrar el video de hoy, vamos a considerar entonces eso que acabamos de explicar, este algoritmo donde hicimos como a pedal y en forma gráfica qué es lo que debería ser en términos de ordenamiento, cómo yo ya lo puedo plasmar en un lenguaje de programación. Para ello, vamos a considerar pues un diagrama de flujo, teniendo en cuenta que debemos utilizar lo que nosotros llamamos estructuras repetitivas y condicionales. Bueno, el algoritmo sería este, ¿sí? Se ve muy sintetizado, muy sencillo. Primero, pues recuerde que debemos crear ese tiempo ordenado y esa etiqueta ordenada, ¿cierto? Esos vectores iniciales y las variables auxiliares. Para ello, entonces, vamos a considerar como primera instancia que hay un bucle repetitivo J que va a recorrer esos vectores originales que hemos creado de tiempo ordenado y de etiqueta ordenada, ¿cierto? Y con esos vamos a entrar a desarrollar pues un recorrido por el vector que ya hemos tenido originalmente. Entonces, cada vez que voy a llenar un nuevo posición de los vectores de tiempo ordenado y beta, que es la etiqueta ordenada, pues él debería entrar y hacer otro recorrido. Mire que observe que es el mismo dominio para los contadores, ¿cierto? Y en Q, que también va a recorrer todos los trabajos, es internamente donde se va a hacer la pregunta si ese tiempo es diferente de un valor muy grande o infinito. Si la respuesta es sí, si es diferente, o sea, es un valor numérico real que estamos trabajando, entraría a este segundo punto de pregunta repetitiva o condicional. En este caso, pues en la condicionalidad nos va a decir, mira, entonces como ya tienes un tiempo aquí de referencia, la pregunta es, ese tiempo eh, de procesamiento, ¿cierto? TQ, en este caso, ese TQ como tal es un tiempo muy pequeño en los tiempos o el tiempo de trabajo, esa variable auxiliar escalar que hemos creado, ¿se acuerdan de ese elemento? Bien, entonces ahí ya es donde el sistema dice, bueno, sí, si es menor, si la respuesta es sí, entonces, ¿qué debe hacer? Pues debe actualizar ese escalar por el TQ y guardar la etiqueta. En el caso que no, pues no haga nada. Listo. Ok. Y eso pues va a ir generando que cuando se termine el proceso de pregunta o indagación, salga y me diga, listo. Entonces vamos a guardar en esos nuevos vectores de tiempo de ordenamiento el menor tiempo. La etiqueta que se llama beta, vamos a guardar la etiqueta del trabajo asociado a ese tiempo menor. Y en el tiempo original o en el vector de tiempo original, pues coloque un valor muy grande para que en la próxima iteración no volvamos a caer en el error de tomar el mismo tiempo, sino que ya se descarte y vamos buscando un número en forma progresiva. Y así sería más o menos la forma gráfica en diagramas de flujo de lo que hemos explicado para el algoritmo de ordenamiento de tiempos de procesamiento de menor a mayor tiempo. Bien, entonces espero que con esto ustedes ya puedan ir progresando en su construcción de algoritmo de secuenciación de máquinas en paralelo. Bien, con esto pues damos cierre a este video de explicación del caso 2, teniendo en cuenta el problema que estamos desarrollando, que es un problema de secuenciación de máquinas en paralelo, y que para resolver ese problema vamos a construir un algoritmo que está constituido por tres subalgoritmos, uno que es el ordenamiento de tiempos y otro que ya es lo que se llama la asignación de recursos o un problema de asignación generalizada. Bien, entonces en la próxima video que vamos a hacer, pues explicaremos a grosso modo pues cómo será ese problema de asignación para crear esa matriz binaria y con eso pues puede calcular los tiempos o ya desarrollar indicadores de desempeño dependiendo de la solución que obtengamos del proceso. Muchísimas gracias por su atención y pues estaremos viéndonos en un próximo video. Chao para todos.